Vamos a leer del versículo 7 al versículo 12 y después vamos a unirnos en oración para pedir la dirección de nuestro Dios. Conforme vamos encontrando esta carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta, capítulo 14, vamos a leer pues los versículos, dijimos, 7 al 12, 14 del 7 al 12. Nos ponemos de pie para darle lectura, hermanos. ¿Sí? Dice la palabra de Dios así, unidos. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diréis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Juntos, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Amén. Padre soberano, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por tu amor. Y gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar palabra, de proclamarla, Señor. Te rogamos, pues, que sea tu divino Espíritu, Señor, quien nos instruya. Abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, pero sobre todo, Señor, mantén abierto nuestro corazón y receptivo, para que tu palabra, Señor, no solamente quede sembrada en los corazones, sino que pueda dar fruto al ponerla por obra. Ayúdanos a entender lo que hoy tienes para nosotros, comprender tu palabra, abrazarla, Señor, y sobre todo, un siervo tuyo te pide dirección, iluminación, para que lo que pueda, Señor, compartir hoy sea dirigido por tu divino Espíritu y sea solamente palabra tuya que nos edifique como iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, antes de comenzar el tiempo y que pasen los pequeños pueden tomar su lugar un momento a su salón. Vamos a darle como iglesia la bienvenida también a Javier, nuestro hermano Javier, que nos acompaña. Nos comentaba hace un rato en la escuela de formación cristiana que iba pasando por aquí y pues Dios le dijo, pues aquí vamos a reunirnos un ratito, ¿verdad? Entonces vamos a darle la bienvenida, saludarlo. Javier sea bienvenido a la casa de Dios, que no sea la primera ni la última vez que nos acompañe, sino que juntos sigamos alabando a nuestro Dios. Seas bienvenido a la casa de Dios. Bien, hermanos, vamos a dar un espacio para que los pequeños pasen a su clase, por favor, y podamos tener un tiempo para poder compartir la palabra de Dios. Mientras, en lo que pasan los pequeños, yo quiero pedirle que usted piense en dos cosas, hermano. Bueno, una sola cosa a lo mejor se puede dividir en dos. De manera honesta, ¿qué es lo que más le apetece, de lo que más le gusta saciarse? Si me dice que de la palabra de Dios, le voy a regañar. A ver, ¿qué es lo que más le apetece y qué es lo que más le gusta saciarse? Bueno, ya mi hermana, ya su pensamiento ya fue para allá, entonces es lo que más le apetece, ¿verdad? ¿No? Lo que más, en general, ajá, lo que más se sacia, ¿con qué más se sacia? Quizás hoy estamos en noviembre, a finales de noviembre, en diciembre, usted ya está pensando en el pavo, a lo mejor. ¿No? A lo mejor. No digo ustedes, sino digo todo generalmente, ¿no? No sabe, pero piense en eso. ¿Qué es lo que más le apetece? ¿Qué es lo que más le gusta saciarse? Ciertamente, a lo mejor a mí sí la comida, el pan, aquí está mi esposa, ¿no? Me gusta a mí el pan, ¿no? Pero ¿qué más nos gusta? ¿De qué nos saciamos? ¿Ya lo pensó? ¿Lo quiere compartir ahora sí? ¿De qué le gusta saciarse? Respecto a comida, a mí me gusta el pastel casero. Pastel casero, gracias hermano, gracias a Dios. A mí las garnachas. Garnachas, dice por ahí mi hermana Lucha. Me apetece, por ejemplo, leer. Leer. Me gusta leer. Gracias a Dios. Sobre todo la palabra
Sí, generalmente nos puede, Ajá, pero de comida las garnachas, pues bueno saber. nos gustan muchas cosas, correr quizás, el deporte, dibujar, no sé, muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, hermanos, hoy día ya estamos finalizando un mes y estamos por comenzar un año más, pero no se comienza el año, hermanos, el 1 de enero. Para nosotros como iglesia cristiana, recordemos que el año es litúrgico, ¿verdad? Y se comienza con el Adviento, ¿sí? ¿Qué es el Adviento para nosotros? ¿Qué nos recuerda el Adviento? Pues la venida de el nacimiento de Dios Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo, pero también ¿qué? Prepararnos Pagó nuestros pecados, o sea, la cruz, pues también. Nos recuerda la cruz, el sufrimiento de Cristo, su resurrección, Sí. pero también, hermanos, esta palabra de Adviento nos recuerda, pues, no solamente el nacimiento, la llegada de un pequeño, de un bebé, es decir, Dios en esa persona, tomando condición de siervo en esa persona, ¿sí? Nacido en Belén, en ese pesebre. No solamente es esa venida, decía ayer el pastor Ananías, es la segunda venida ¿de quién? De ese bebé, ¿sí? Que hizo un ministerio triple, profeta, sacerdote y rey, que murió por usted y por mí, resucitó y vendrá así como fue llevado, ¿verdad? Entonces, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos una misión y tenemos que ser portadores de ese adviento, de ese advenimiento, de esa segunda venida, a anunciar su palabra. Somos portadores del Evangelio de Jesucristo. Tenemos que nosotros que compartir la palabra de Dios. Sin embargo, hermanos, es importante meditar y reflexionar en qué tipo de individuos estamos siendo actualmente, frente a la sociedad, en nuestro hogar, donde quiera que nos conduzcamos, qué tipo de individuos estamos siendo. Porque todos somos consumidores. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Consumimos qué? Pastel casero, pan, garnachas, libros para leer. Consumimos, somos consumidores. De hecho, hermanos, hoy mucha gente y ayer duramos como unos 10 minutos en lo que entró la camioneta de la entrada al centro, porque hay muchísima gente. Y hasta le preguntaba Pastor William, ¿por qué tanta gente? ¿Por qué mucha gente? Pues todavía no viene así en Navidad, ¿no? Todavía no hay. ¿Por qué habrá tanta gente? ¿Usted sabe por qué hubo tanta gente la noche ayer? ¿Por qué? Fue el Buen Fin, ¿no? Y estamos viendo personas que están consumiendo esta parte del Buen Fin por las ofertas, quizás, ¿no? O, ándale, hacia arriba se me ganó. O las ofertas, ¿no? Entonces, y a veces, hermanos, estamos consumiendo, somos consumidores de todo, pero ahora hay que ver, meditar qué tipo de consumidores somos. Porque ahorita con los que, digamos, compramos o los que compran, digamos, de algún modo, aprovechando estas buenas ofertas, en enero, en febrero estamos como, hermanos. ¿Para qué compré esto si ya no me duró tanto tiempo, no? O lo vemos más barato de como lo compramos después, ¿verdad? Y nos empezamos a inconformar. La temporada de Navidad y todos empezamos a consumir, tanto para la cena, para los regalos, para muchas cosas empezamos a consumir. Somos consumidores, pero en la vida espiritual, hermanos, también sucede lo mismo. Y es por eso que nuestro Dios y Señor, dentro de su soberanía, nos da solamente lo que necesitamos, no lo que queremos o lo que nos agrada. Hoy usted puede ver una pantalla de 70 pulgadas al 50%. La pregunta es, ¿la necesita? ¿Qué diferencia habrá de una pantalla de 70 pulgadas a una de 40, 50? ¿Qué diferencia habrá, además de las pulgadas? ¿Van a emitir la misma qué? Imagen. Depende de su condición, lo que usted tenga en casa, va a ver lo mismo. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, hermanos, cuando nos inconformamos por eso. Oramos a Dios por lo que anhela nuestro corazón, por nuestros deseos, y Dios nos responde, pero nos responde y nos da lo que necesitamos. Y es ahí, hermanos, donde se muestra nuestra inconformidad y nuestra queja, porque estamos esperanzados a algo que anhela nuestro
corazón. Pregunto, hermanos, yo el día miércoles subí una reflexión por internet. ¿Alguien la vio? Levanten la mano, ¿quién la vio? Fue en la mañana. No le digo que si la había visto en la mañana o después, pero ¿sí la lograron ver? Una cortita, exactamente, de unos 10 minutos. Y ahí hablaba yo acerca de lo que es los deseos en el corazón. Mire, hermano y hermana, en el corazón tenemos deseos y anhelos, emociones, tenemos eso. Pero esos anhelos en el corazón del hombre han producido tanto tragedias como también han producido cosas tremendas, buenas. Por ejemplo, hermanos, los anhelos en el corazón del hombre producen paz y producen guerra también. Producen progreso y producen también destrucción. Ahora, hermanos, es importante entonces mirar la pureza en el corazón, porque nosotros anhelamos, pero Dios dice, yo tengo planes para ustedes, y no son planes de qué, de mal, sino de bien. Y dice, mis pensamientos, dice otro texto, no son qué, vuestros pensamientos. Así que, hermanos, tenemos que entender que Dios tiene planes y propósitos para nosotros, pero a veces nos aferramos a ese deseo en el corazón. Por ejemplo, en la infancia tenemos sueños, decía yo en esa reflexión, soñamos con una vida de aventura, aquella mujer que soñaba con un castillo siendo reina o siendo princesa, los hombres siendo reyes y recibiendo quizás, pues a lo mejor no adoración, pero respeto por ser rey en un castillo. Es lo que soñamos. Y conforme vamos creciendo, eso va quedando en el corazón. De manera que después buscamos aceptación en un lugar, en un círculo social, de amistades, de familia. Queremos encajar en un círculo social. O quizás también queremos una posición dentro de la iglesia para merecer respeto. Y todo eso en un intento, hermanos, de querer ser alguien grandioso en la vida. Es lo que yo les decía en esa reflexión. Pero, hermanos, ciertamente podemos decir que somos consumidores espirituales. Y ahora podemos meditar entonces qué tipo de consumidor espiritual estoy siendo. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 7 dice: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? ¿Qué es la flauta? ¿Ya lo conocen? ¿Conocen la cítara? ¿Qué es la cítara? ¿Qué es la cítara? ¿Sí? Ok. Que los hindúes tocan. Ajá. Y dice el versículo 8, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Usted sabe cómo será el conocimiento de cuando Cristo venga? Apocalipsis lo dice. ¿Al qué? No me espante porque si no, nos vamos a quedar. Yo no me quiero quedar. ¿Al son de qué? ¿Al sonido de qué? De la trompeta. ¿Va a identificar usted el sonido de la trompeta? ¿Cuál será ese sonido? Dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de qué, de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero dice, pero si yo ignoro, ¿qué dice ahí? Subraya esa palabra, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Es entonces, hermanos, que podemos entender la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Como hijos de Dios, como creyentes, ¿cuál es nuestra misión? ¿Anunciar qué? El Evangelio. ¿Anunciarlo hasta dónde? Hasta lo último de qué? De la tierra. Ahora veamos lo siguiente y escudriñemos, hermanos. ¿Qué tipo de consumidores espirituales estamos siendo? Porque, hermanos, quizás nosotros en este tiempo
podamos ver que hay quienes están solamente o acuden a la iglesia solamente si el culto de adoración y el arte de la oratoria producen en ellos de manera inmediata algo fascinante y atractivo. ¿Qué es el arte de la oratoria? ¿Qué entiende usted por eso? Es decir, ¿a qué nos referimos a un culto? Es decir, solamente si el culto de la adoración y la predicación producen en ellos algo de manera inmediata, fascinante y atractivo, entonces van, ¿qué? Al culto y se sienten como fascinados, atraídos por que fue de esa manera, así lo esperaba. Se llaman consumidores espirituales y hay quien se centra en eso, hermanos. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Una iglesia ¿cómo? Centrada en el Evangelio. Una de las cosas más grandes, hermanos, y maravillosas que el cristiano puede valorar en Dios es que, fíjese bien, yo soy pecador, usted es pecador, amén. Tenemos la gracia de Dios, que aunque somos pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿y qué más? ¿Y Él nos qué? Redime y nos perdona. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y lavarnos de toda nuestra maldad. Entonces, hermanos, Él es un Dios fiel. Y una de las cosas más grandes y maravillosas que el hombre puede valorar es la fidelidad de Dios. Y como creyente, como hijo de Dios, por tanto respondemos o debemos de responder con esa misma ¿qué? Fidelidad. Sin embargo, hermanos, para dar evidencia de un verdadero cristiano se requiere más que fidelidad. Más que fidelidad. El príncipe de los pastores, Charles Spurgeon, dijo que hay quienes están fielmente comprometidos con la obra del Señor, pero que nada sacan de su ministerio, que son bonachones. ¿Qué es bonachón? ¿Cómo? Muy bueno, ¿no? Que machacan. ¿Qué es machacar? A ver las hermanas que machacan el huevo. Que cascan la Biblia, pero nada sacan de toda ella. Yo puedo ser muy bueno, muy bonachón, puedo masticar la Biblia, aprender mucho, pero nada sacar de ella. Y estoy comprometido con la obra del Señor. Dice Charles Spurgeon que son montes enfermos de parto. Pregunto, hermanas, ¿la maternidad, el embarazo es una enfermedad? ¿Por qué le llamará Charles Spurgeon enfermos de parto? Porque solamente dan dolores de eso, pero nada que dan a la luz. ¿Han escuchado de personas o mujeres que se embarazan de algún modo y resulta que era un embarazo, ¿cómo le llaman? Falso, psicológico. ¿Por qué? Porque se creen eso. Y nada sacan a la luz. Así son los que están fielmente comprometidos con Dios, estudian la Biblia, pero nada sacan del ministerio. Por eso se requiere más que fidelidad para con Dios. Por eso muchos hermanos declinan. Porque cuando se enseña lo que ellos quieren enseñar, entonces el aprendizaje es poco o es nada. De hecho, si evangelizan, son pocos o ninguno de los convertidos. ¿Y por qué? Porque estamos haciendo las cosas bajo nuestra propia percepción. Yo quería, hermanos, espero, bueno, no sé si ahorita mi esposa puede, pero si me pueden traer una botella de agua así, chiquita, a ver. Miren, hermanos, vamos a hacer algo que nosotros tenemos que entender bien. Cuando nosotros compartimos el Evangelio de esa manera, nosotros vamos a lograr solamente o nada o poco. Si evangelizan, si enseñamos, solamente van a ser pocos o nada los resultados. Y todo se va a evidenciar en que muchos van a declinar. Es decir, hermanos, si decimos nosotros que basta y que es suficiente con ser fieles, eso será muy simple como hijos de Dios. Tenemos que entonces, hermanos, recordar algo. Se requiere algo más que fidelidad. Vamos a leer, por favor, hermanos,
Juan 15, versículo 8, le pido a alguien que me apoye con este texto. Romanos 15, 28. ¿Alguien más? Y después, al último, después de leer esos dos, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Pero por partes, hermanos. Y voy terminando ya con esta parte de la escritura. En Juan 15, capítulo 8, Por- dice: En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Jesús dijo que podemos glorificar al Padre de qué manera, llevando como mucho fruto, ¿sí? Y ser que los discípulos, seguidores de Jesucristo. Romanos 15, 28, ¿qué es lo que dice, hermanos? ¿Quién lo tiene? Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Una vez más. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Rumbo a España. Bien. ¿Llevando qué, hermanos? Fruto. Primera de Corintios 3, 9, ahora, ¿qué dice, hermanos? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Somos qué? Labranza de Dios. Pablo está ilustrando aquí que se colabora de Dios y somos labranza, ilustra un campo. Y de hecho antes dice que uno ciega, otro riega, pero ¿quién es el que da el producto? ¿Quién es el que da todo? Dios. Mire, hermano, el jardinero debe de ser fiel. ¿Estamos de acuerdo? De otra manera, su campo no va a progresar. Pero también tiene que ser, ¿qué? Habilidoso. Decíamos hace un rato en el estudio, tenemos que reconocer que nacemos con dones, hay unos que adquirimos conforme vamos creciendo, y los espirituales, que son los que ponemos al servicio de Dios, los redireccionamos al servicio de Dios. Pero hermanos, el nivel de productividad en un campo, en un terreno, depende de dos cosas, o varía de dos cosas. Por ejemplo, vamos a dar fruto, vamos a producir cosas buenas, dependiendo primero de la condición del terreno. ¿Cuál es nuestro terreno, hermanos? Como hijos de Dios, como creyentes, ¿cuál es nuestro terreno? La palabra de Dios. No sería la labranza, la semilla. ¿Cuál es el terreno? ¿Dónde va a sembrar la palabra? ¿Dónde? ¿En dónde? En nuestro corazón, en nuestra vida, ¿qué? Espiritual. Ese es el terreno, nuestro corazón. Depende de las condiciones del terreno, va usted a ilustrar y evidenciar su nivel de ¿qué? De productividad. Vayamos a Efesios capítulo 5, por favor, versículos del 15 al 18. Y con esto termino, hermanos. Efesios capítulo 5, versos 15 al 18, por favor. ¿Qué es lo que dice, hermanos? Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por Amén. tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Antes bien, sed llenos de ¿qué? Del Espíritu. Miren, yo pedía una botella un poquito, pero imagínense, ahorita esta no me va a funcionar un poquito, pero Porque la quiero vacía. vacía, sí, Es sí. que Ok, esa es una. mi botella vacía Ah. que ahorita llevé para allá. No. Pero la hermana no pensó que estaba llena y la llenó de agua de la llave. Ah, bueno. Bien, No, esta. bien, hermanos. Entonces, De que ella le puso agua. Le digo, imagínense una botella, es su terreno, es usted, su corazón. ¿Sí? Y hermanos, usted piensa que está llena, así como estaba en la mitad, a lo mejor esto.
En la vida usted va a pasar por enfermedades, va a pasar por situaciones complicadas, desempleo, conflictos familiares. Y todo esto el enemigo lo empieza a usar para golpear su vida. ¿Golpear qué? Su corazón. ¿Sí? Entonces, pero no sé si la pueda. Bueno, sí, hermano, a ver, está bien. Entonces, hermanos, cada golpe que hagamos al detalle así, no tiene muchas fuerzas. Es un golpe del enemigo. Si usted está vacío, ¿sí? Si no se llena del Espíritu de Dios y eso, imagínese cómo va a quedar. Así. Así va a quedar su corazón. Destruido. ¿Verdad? Y puede llenarse. Le podemos echar tantita agua. Y le va a seguir pegando el enemigo. Las circunstancias. Pero si usted no dispone su corazón para llenarse, esto es lo que va a compartir, hermanos, a los demás. Destrucción, aflicción, amargura, no me hacen caso, desánimo, desaliento, no se cumple lo que yo quiero que se haga. Es lo que voy a compartir. En cambio, hermanos, ahora se lo para mi esposa, se la puede llenar de agua. ¿Sí? Sí, hermana, como quien guste, por favor, nada más. Por favor, sí, como sea. Entonces, hermanos, así es nuestra vida. Y así nos sentimos siempre, golpeados y destruidos. Pero dice la palabra de Dios, Efesios 5, versículo 15, no andéis como ¿qué? ¿Sí escuchamos el texto? Como necios. Y a veces así andamos, porque así queremos seguir. Así queremos compartir la palabra de Dios. No nos llenamos. Y es lo que compartimos, ¿verdad? Y dice, ¿qué más sigue el versículo 16? Aprovechando ¿qué? Bien el tiempo, porque los días son malos. Y no porque este día sea malo, sino que el tiempo, hermanos, estamos en medio del mundo, de una generación que perversa, y tenemos que ser luz. Pero si así vamos a compartir lo que tenemos en nuestro corazón a un mundo perverso, estaremos siendo luz. En cambio, hermanos, versículos 17 y 18, ¿qué dice? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes que se lleno de Espíritu. Entonces, nosotros ya entendimos cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y entonces sí serán golpes y ya no le va a pasar nada, porque está aquí lleno del Espíritu de Dios. Por eso, hermanos, es importante que nosotros entendamos que para poder compartir la palabra, primero hay que disponer nuestro corazón para capacitarnos, para llenarnos del Espíritu de Dios, y entonces sí, hermanos, nuestra condición del terreno estará lleno. Ahora también dice la palabra, o en esta parte lo que yo les quiero compartir, es que el nivel de productividad también depende mucho de las condiciones del clima. ¿Cómo se sentirá lleno del Espíritu de Dios ahora? ¿Cómo se sentirá vacío? Tómelo, por favor. Entonces, hermanos, ¿cómo llenarnos entonces del Espíritu de Dios? Nuestro anhelo que usted tenga en su corazón, Dios lo va a responder. Pero ese anhelo va a ser satisfecho hasta que no entreguemos nuestro concepto de grandeza. Tenemos que menguar nosotros para que sea Cristo quien crezca en nuestra vida. Mateo 18:4 dice que aquel que se humilla será más grande en el reino de los cielos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, los planes y propósitos de Dios en nosotros son y van a ser siempre totalmente opuestos a los del mundo. ¿De qué manera, hermanos, podemos ser llenos? Entienda esto. ¿Usted quisiera ser eternamente grande? Yo sí.
eternamente grande. Y ser eternamente grande es entregar nuestra vida. Dejar de buscar la grandeza ante los ojos del mundo. Entregar nuestro corazón, hermanos, al servicio de Dios y a los planes que Él tiene para nosotros. Es decir, hermanos, esa es la esencia de la adoración. La verdadera adoración fluye de un corazón que alaba y glorifica a Dios. Si su corazón no está involucrado, usted tampoco lo está. Pero si usted se involucra en el servicio y la adoración a Dios, será satisfecho y será saciado. Así se sentirá lleno. Y vendrán golpes en su vida y usted seguirá como lleno y fortalecido por Dios. Amén. Por eso es de que cuando nosotros entendemos que una iglesia tiene que ser centrada en el Evangelio, es en eso nos referimos, a eso. Para poder compartir las buenas nuevas, yo tengo que centrarme en lo que es el Evangelio de Jesucristo. Como iglesia debo de compartir y debo centrarme primeramente en el Evangelio. Amén, hermanos. Así que esa es la promesa de Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor, y a orar. Ya le debo un agua, hermana. Ya le debo un agua o 2 aguas. Vamos a orar. Padre soberano, te damos gracias porque en esta hora nos permites nuevamente disponer nuestros corazones. Recordar, Padre, que tú nos has hablado y nos has alentado a que como iglesia seamos conducidos a una iglesia que esté siempre centrada en tu palabra. Pero para eso, Padre, cada uno de nosotros, los que pertenecemos a tu iglesia, Señor, los que pertenecemos a la iglesia de Cristo, Señor, tenemos que centrarnos en tu palabra, llenarnos de tu divino Espíritu. No solamente hacer ruido, Padre Santo, como dice Pablo, Señor, en Corintios 13, y lo que hemos leído, Señor, que podemos ser flautas, cítaras, trompetas y hablar lenguas, pero quizás solamente estamos haciendo ruido, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que ahora valoremos lo que tú en la persona de Jesús estás haciendo en nuestra vida. Y que recordemos que lo hiciste por amor a tu pueblo. Y que de la misma manera, Señor, podamos entender que con ese mismo amor hemos de conducirnos para, Señor, darte la gloria y la honra, Padre amado. Que nos conduzcamos siempre, Señor, con amor. Porque sin amor podemos hablar lenguas, podemos hacer ruido, pero solamente se escuchará ese ruido porque no hay amor. Te rogamos, por favor, Padre, que seamos consumidores de ese amor, portadores de tu voz y sobre todo, Señor, que seamos fieles, comprometidos y dando fruto al 100 por 1, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar un momento, hermano, por favor. Voy a pedir a mi hermano Leo, a mi hermano Bueno, que pueda acompañar, por favor, que está ahí. Vamos a orar a nuestro Dios. Es el tiempo de la Santa Cena. Y les puedo hablar a los pequeños. Hermanos, lo que hacemos cada que celebramos la administración del sacramento de la Santa Cena es recordar que, hermanos, la segunda venida de quién? De Jesucristo, su muerte, su resurrección. No hacemos ningún otro sacrificio, solamente recordamos lo que Él hizo por nosotros. Así que es tiempo, hermanos, de que podamos poner nuestro corazón dispuesto a participar en la mesa del Señor. Y es mi deber, hermanos, que si usted ha estado en pecado y no tiene arrepentimiento, decirle con la palabra de Dios que si bebemos y comemos de la mesa indignamente, juicio debemos para nosotros. Así que yo le pido que si usted está en pecado y no tiene arrepentimiento, que se abstenga de participar de la mesa del Señor. Pero si aún estando en pecado y hay en nuestro corazón algo que Dios está hablando y que está diciendo y llevándonos al arrepentimiento, nos hace llorar, nos hace sentir algo, es el tiempo, hermanos, para acercarnos a la mesa del Señor. Porque dice la palabra de Dios, nuevamente comparto,
que Él es fiel y justo para que perdonar nuestros pecados y lavarnos de toda maldad. Así que voy a pedir que usted pueda primeramente ponerse a cuentas con Dios. Incline su rostro. Oremos a Dios y si así lo desea, pueda pedir perdón a Dios.